Hola iglesia, que Dios les bendiga, qué bueno volvernos a ver, así sea virtualmente. Yo sé que pronto estaremos en la presencialidad. Vamos a tener este tiempo para escuchar la palabra de Dios, para estudiarla, para oír lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me acompañas en una oración? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas. Te pido que nos bendigas con tu buena palabra. Enséñanos tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe, nos redarguya y nos cambie para bien, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo quiero que repitamos esa última parte. Señor Jesús, transfórmame a tu imagen y semejanza con tu palabra. Vamos a decirlo. Señor Jesús, transfórmame a tu imagen y semejanza con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando, como estamos leyendo el libro de los Hechos, y recuerda que el libro de los Hechos de los Apóstoles es más el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ese libro, esa primera parte del libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1, y vamos a ver cómo fue que llegó el Espíritu Santo, ese poder de Dios que vino en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y que cambió la historia de la humanidad. Vamos a ver en qué consistió. Acompáñame rápidamente a Hechos capítulo 1 y vamos a ir al versículo 4. Hechos 1:4 dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más alejados de la tierra. Aquí vemos nosotros al Señor Jesús anunciando el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué vemos nosotros? Que Él está hablando con los discípulos y les está diciendo, el Señor Jesús ya resucitado, ya listo para ascender al cielo, y son las últimas palabras que está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Y Él les está diciendo: no se vayan de Jerusalén porque les voy a enviar el regalo de mi Padre, el regalo que mi Padre les prometió. Así que el Espíritu Santo se llama la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y ellos están allí esperando la promesa del Padre, pero sigue conversando con ellos, y de repente Pedro le pregunta, después de que Jesús ha hablado del bautismo del Espíritu Santo, y le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel o cuándo lo vas a hacer? Solamente para que entiendas la pregunta, esta es una pregunta de tipo político. Israel lleva sin ser nación desde el año 586 más o menos, y no es nación, es decir, ya lleva más o menos unos 430 años sin ser un estado independiente. En ese momento, siglo I, está invadido o está sometido por el Imperio Romano. Así que esta es una pregunta de tipo político, porque ellos siempre esperaron que el Mesías, el rey de Israel, viniera a establecer el reino de David, el reino político, jurídico y autónomo, como un estado soberano como el que tuvo David. Y le está preguntando: Señor, ya es el tiempo de que el reino político por fin llegue a Israel y que seamos libres de estos romanos que nos tienen oprimidos. Es una pregunta de tipo político, y no sé si usted se da cuenta o miras allí la respuesta del Señor Jesús, que en otras palabras el Señor Jesús le está diciendo, si quieres volver a leer allí lo que dice la respuesta del Señor. El Señor le está diciendo: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. En otras palabras, Pedro, apóstoles, discípulos, hijos míos,
no le importa. Pues Jesús es muy educado y no le dijo así, ¿no? Pero más o menos es, mira, eso no les corresponde a ustedes. La solución para el mundo no es una solución política, no es una solución de que venga cierto rey de tipo político o de que tengamos cierto gobierno terrenal aquí en la tierra. No, la solución no es que el imperio romano se vaya y que los israelitas queden libres del yugo romano. Se trata de algo más. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en esta región de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder es una palabra en griego que es la palabra dinamos, que quiere decir que Jesús está declarando que ellos iban a recibir un poder, un dinamos, que iban a dinamitar el mundo del momento y el mundo por siempre lo iban a cambiar. Ese poder tenía tanta fuerza, tanta potencia que cambiaría el curso de la historia. Es el dinamos o el poder dinamita para dinamitar todo ese imperio del mal. Y no solamente es el imperio romano. Finalmente, ¿qué pasó con el imperio romano? Todos lo sabemos, año 476, desaparece la ciudad de Roma, desaparece de la faz de la tierra como imperio y desaparece. Vendrán otros imperios, se irán y vendrán y no nos importa ya el imperio romano. Pero increíblemente el poder del Espíritu Santo superó todos estos reinos y emperadores que en su momento creían que iban a ser infinitos. Así que el poder de Dios supera el poder político. Y aquí hay un punto. Las cosas de Dios no son soluciones políticas a nuestras necesidades, ni nuestras problemáticas no tienen una solución de índole política. Esto es algo espiritual, lo que está diciendo el Señor. Así que estamos aquí hablando del poder más potente que jamás la humanidad había imaginado. El poder de Dios en la tierra, en la persona del Espíritu Santo, para cambiar el curso de la historia, para transformar naciones, para cambiar vidas. Y ese es el bautismo del que está hablando el Señor Jesús. Recuerda la palabra que Él pronunció literalmente, el bautismo del Espíritu Santo. Y si tú quieres ver qué ocurre cuando el Espíritu Santo llega a este puñado de hombres que no superan los 120 y son hombres que no tienen educación como las letras de las universidades de la época, tampoco recursos económicos, no son gente de la nobleza, ni tampoco tienen poderío militar. Pero ese puñado de hombres cambió el mundo. ¿Cómo lo hicieron? Con el poder del Espíritu Santo. 4 aspectos, bueno, vamos a decir 5 más bien. 5 aspectos como el Espíritu Santo cambia las cosas. El dinamos de Dios. Cómo Dios explosiona una sociedad inmoral, una cultura de muerte. Y el Señor destroza eso a través de su poder asombroso y construye con ese mismo dinamos o esa misma fuerza un reino, el reino de los cielos. 5 aspectos de la venida del Espíritu Santo. Lo primero que vemos que el Espíritu Santo hace es traer milagros. Y es lo primero que tú te das cuenta, porque ocurre allí en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Acompáñame a leerlo. Dice, en el día del Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba
esa capacidad. Observa que el Espíritu Santo vino en forma poderosa, un estruendo, una fuerte oleada de viento recio llenó y golpeó esas puertas donde ellos estaban, azotaron esas ventanas, seguramente se asustaron, un trueno como el que está cayendo ahora sonó y empezaron unas llamas de fuego sobre la cabeza y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Todo tenía el ropaje de la manifestación gloriosa cuando Dios se presentó en Sinaí. Fuego, temblor, poder de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, ahora con algo nuevo, lenguas habladas en otros idiomas, lo que se llama por los eruditos la glosolalia, es decir, hablaban en otras lenguas, algo sobrenatural, y empezaron a verse como nunca antes en la iglesia, milagros y maravillas. Los cojos empezaron a ser sanados y ahora caminaban, los ciegos veían y empezaron a verse milagros. Increíble. El poder del Espíritu Santo lo primero que trae es introducirnos a lo sobrenatural de Dios. El poder de Dios es un poder por encima del intelecto, de la fuerza humana, del recurso humano. Cuando se agotan nuestras fuerzas, cuando estamos en el fondo de nuestra indefensión, es cuando el poder de Dios aparece para levantarnos y decir: esto no es obra de hombre, esto es con el Espíritu de Dios, es la fuerza de Dios, son los milagros de Dios. Así que el Espíritu Santo tiene que ver con milagros, hablar en lenguas. A mí me llama la atención hablar en lenguas. Yo pienso, ¿por qué Dios puso esa señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas? Pienso yo, no sé si estoy equivocado, pero tiene que ver mucho con que el Espíritu Santo es un espíritu de alabanza y de declarar las maravillas de Dios. Pero para yo ver las maravillas y los milagros de Dios, yo tengo que amansar mi lengua y que mi boca de verdad hable las verdades del reino. El pueblo años atrás había quedado en el desierto por muchos años, por sus quejas, por las peleas, por las palabras de agravio, por los improperios, por las palabras de miedo. Todo eso había impedido el avance del reino de los cielos. Pero ahora el Señor les está dando el poder más grande que jamás se ha visto en la historia. Necesita que todo comience con que su boca declare las maravillas de Dios. La Biblia dice, ahí mismo en Hechos capítulo 2, que cuando las otras personas escucharon a los discípulos hablar esas palabras, ellos entendieron que estaban hablando las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. O sea que tú hablas las maravillas cuando tú hablas en lenguas. Y eso tiene que ver que tú no vas a ser una persona ni quejetas, ni pesimista, ni miedosa. Que tú para ver milagros, tú tienes que declarar las palabras del reino de Dios. Hablar con alabanza, hablar con maravillas. Y eso se hace en el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Así que esa es una tarea nuestra, recibir el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas y además todos los milagros que vienen a partir de allí. Segunda cosa que nosotros vemos de recibir el Espíritu Santo, vemos nosotros la predicación con arrojo. La predicación con arrojo me llama la atención. Estos hombres predicaron sin ningún miedo. Algo se les fue el miedo. Se volvieron leones aguerridos, valientes, decididos, con resolución de hablar de Dios. Y acompáñame rápidamente aquí en el capítulo 4, versículo 18. Y dice así: entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más
pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por la señal milagrosa de la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Aquí están los discípulos frente a los mismos que habían matado al Señor Jesús. Las autoridades con el poder de la muerte, de matar, de torturar, de azotar. La tortura y la muerte era algo muy aterrador en esa época. Así que estos hombres están frente a los mismos verdugos de Jesús, pero ahora sin ningún miedo. Le están dando la orden: no me prediquen más de ese hombre llamado Jesús. Los amenazan, les dicen: si me predican los vamos a apresar y los vamos a torturar. Y no les importó. Ellos siguieron predicando y hablaron y dijeron: vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. No podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo callaremos. Hablaremos de Dios. Increíble, increíble. Qué hombres. No tenían miedo, los podían azotar, los podían encarcelar, aún los podían matar, pero nadie los podía detener. Esto es lo increíble de este poder dunamis o dinamita que Dios le da a estos hombres. Esa valentía, ese arrojo, esa fuerza para dar un paso adelante y poder llevar estas noticias de salvación a un mundo herido. Número 3, tercera cosa en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Yo veo acá que ellos aguantaron persecuciones con gozo. Aguantaron toda clase de persecuciones y no les importó. Aquí en otra ocasión, en el capítulo 5, versículo 40, dice que en otra ocasión, otra vez las mismas autoridades están prohibiéndoles que hablen de Jesús. Y dice que, versículo 40, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. No sé si me hago entender, los han azotado. La tortura del azote en esos tiempos era muy tremenda. Uno pudiera no sobrevivir a una sesión de azotes. Pero ellos están alegres de que los hayan azotado. ¿Qué puedes hacer tú frente a personas como esta? Que no le tienen miedo al dolor, que lo azotan y se ponen contentos, que están orgullosos de sufrir por Jesús, que les dicen: no me prediquen, y lo que dice allí el versículo es que ellos se fueron contentos y siguieron predicando casa por casa a todo el mundo que Jesús es el Mesías. ¿Qué puedes hacer frente a gente de esa? Es gente valiente, pero gente que persevera ante el dolor, ante la adversidad y ante el sufrimiento. Esa capacidad de aguante, esa capacidad de resistencia frente a las dificultades y el dolor. Eso es algo increíble que solo da el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo recibieron ellos. Una cuarta cosa vemos nosotros, que ellos trastornaron el curso de la historia. El poder del Espíritu Santo hace que se pueda trastornar el curso de la historia de una ciudad, de una nación. Aquí estamos viendo en este versículo, no lo alcanzo a leer todo, pero dice que cuando ellos llegan a esta ciudad en Tesalónica, estas personas empiezan a gritar: Pablo y Silas han causado problemas en todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. En otra versión, en la Reina Valera, dice: Pablo y Silas, los que trastornan el mundo entero, han llegado a nuestra ciudad y nos van a causar muchos problemas. Esto es lo que hace el Evangelio: trastorna, cambia. No puede pasar desapercibido el Evangelio. El Evangelio, no sé, como que pone dinamita a las bases de una sociedad inmoral, corrupta, degenerada, y destroza toda la maldad y trae un reino nuevo, un nuevo mundo, el mundo de Dios.
Y esto es lo que ellos están percibiendo. Estos hombres han puesto en revueltas todo el imperio romano. El imperio romano ya no es el mismo, ciudad por ciudad la ponen de cabezas. Estos hombres vienen a revolcar nuestras sagradas instituciones corruptas. ¿Qué hacemos? Y nadie los pudo detener. Así que vemos nosotros cómo el poder del Espíritu Santo cambia la historia de los pueblos. Y un quinto aspecto que me llama mucho la atención es que cuando el Espíritu Santo llega, viene la luz y la alegría a un mundo ensombrecido. Me encanta la pintura que relata Hechos capítulo 2, versículo 42. Quiero leerla, en donde está relatando precisamente ¿cómo era la vivencia de esa iglesia llena del Espíritu Santo? Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Y si sigues más adelante en el versículo 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué hermosa pintura, el cuadro de la iglesia primitiva llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae compañerismo, el Espíritu Santo trae comunión, alegría, gozo. Cuando tú eres una persona de oración que recibe la llenura del Espíritu Santo, se va la tristeza, se va el abatimiento, se va el luto, se va el desespero, las peleas, y la presencia de Dios lo que trae es un mundo de luz y de alegría. En donde antes todo era sombrío. Y esto me llama mucho la atención porque tiene que ver con el discurso que dio Pedro precisamente ahí en Hechos capítulo 2. Pedro da su primer discurso, muy valiente Pedro, y él está haciendo referencia a una profecía en Joel capítulo 2, que yo quiero que la revisemos en un minuto. Aquí en Joel capítulo 2, en el versículo 28 dice así acerca del Espíritu Santo y Pedro está diciendo este es el cumplimiento de la profecía de Joel. En el capítulo 2 dice versículo 28, entonces después de hacer todas estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y sigue diciendo el 30 que haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Me llama la atención aquí en este pasaje que el Espíritu Santo va a venir antes de ese día final. Va a haber un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo. Yo creo que estamos viviendo ese tiempo desde el día del Pentecostés. El Espíritu Santo llegó. Pero mira lo interesante. Aquí está diciendo el profeta Joel, que fue referido por el apóstol Pedro el día del Pentecostés, que el Espíritu Santo haría que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen. ¿Qué es profetizar? Profetizar es declarar la buena voluntad de Dios para alguien. Declarar cuál es la buena voluntad de Dios y proclamar esa buena voluntad. Nosotros vamos a declarar a este mundo cuál es la buena voluntad de Dios para muchas personas. Número 2, dice allí que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Soñar es tener esa capacidad de querer un mundo mejor. La capacidad de poder observar que es posible un mundo mejor. La capacidad y el deseo de querer ver cosas mejores y que las cosas malas van a cambiar. Es decir, los ancianos soñarán sueños, revivirá lo que se había muerto. Tendremos esperanza de cosas buenas, esperanza de cosas grandiosas, esperanza de que este mundo va a cambiar. Nosotros somos personas que soñamos los sueños de Dios. Alguien dijo, Dios ama a los soñadores y no pasará nada en este mundo
hasta que no haya gente que sueñe los sueños de Dios. Y así va a ser las cosas. No va a pasar nada en este mundo hasta que no se levante gente que sueñe. Porque cuando uno sueña, el reino de Dios empieza a ser realidad en el mundo espiritual y se va a materializar. Así que Dios ama a los soñadores. El Espíritu Santo va a revivir los sueños que se habían muerto. El Espíritu Santo va a dar esperanza al que no lo tenía, de un mundo que puede cambiar. El Espíritu Santo nos va a dar el poder para hacer esos cambios y los vamos a ver con nuestros ojos. Y también dice que los jóvenes verán visiones. Ver visiones es tener la capacidad de ver lo que los demás no pueden ver, de lo que el ojo humano no puede ver. Es ver más allá, es ver con los ojos de Dios, es ver donde hay una cosa desolada, ver algo hermoso y ver la voluntad de Dios que se va a cumplir allí. Tener la visión de Dios, tener visiones y sueños sobrenaturales de las cosas que van a ocurrir. Todo eso tiene que ver con la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Nos vamos a levantar como una iglesia que tiene visión, que tiene sueños y que también profetiza y declara la buena voluntad de Dios. Eso es, de lo que trata el Espíritu Santo. Acompáñame también a Isaías capítulo 61, porque todo esto tiene que ver con las profecías y el cumplimiento, la llenura del Espíritu Santo, el cumplimiento de las profecías antiguas. Y en Isaías capítulo 61, yo creo que todos la conocen, dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel se les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, un festival de alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Yo también lo leía en la versión Reina Valera. El punto acá es que acá está la palabra ungido. El Señor me ha ungido. Esa es una palabra mashá. Y esa palabra, de allí viene el ungido del Señor, el Mesías. Y esta es la palabra, me ha ungido. Está hablando del Espíritu Santo. Y está declarando que una vez ha sido ungido el Señor, van a venir tiempos mejores. Aquí está hablando de cómo las personas que estaban enlutadas, llegarán buenas noticias a los pobres, llegará consuelo a los que han sido heridos y destruidos en su corazón, los cautivos serán liberados y los prisioneros puestos en libertad. El versículo 3 está declarando que habrá una corona de belleza en lugar de ceniza, y dice allá en la Reina Valera un manto de gozo. Y bueno, en la versión Reina Valera dice una unción de gozo en lugar de alegría, y un manto, un vestido de fiesta en lugar de desesperación. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo: se lleva la desesperación, se lleva el luto, se lleva la aflicción, se lleva la opresión, porque está hablando de cautividad. El Espíritu Santo nos unge para que todo esto que trae el mundo diabólico que nos ha tocado vivir, el Espíritu Santo nos va a llenar de poder para vivir una vida de victoria en medio de las dificultades. Es decir, vamos a tener un corazón que va a sanar y vamos a ayudar a otros a que sanen. El mundo va a cambiar con el poder del Espíritu Santo. Nuestro entorno va a cambiar con la bendición del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, esto parece muy lindo, ¿no es cierto? Parece como un cuento de hadas. Uy, si todo va a cambiar y todos seremos plantío del Señor, como el jardín de riego, y todo va a mejorar. Gloria a Dios, muy bonito. Pero sí hay un cómo. Y el cómo es que todo tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, porque es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero el cómo es que tiene que ver con la oración, con la oración. Por eso Jesús les dijo a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén y oraran.
Y ellos estaban unánimes juntos orando por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1. Lo vuelves y los encuentras en Hechos capítulo 2 orando unánimes. Lo vuelves y los encuentras en Hechos 4 orando unánimes. Y fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar donde estaban orando tembló. Increíblemente la oración hace que el Espíritu Santo llene de poder. Y el Espíritu Santo llenando cambiará las cosas, transformará un mundo que de acuerdo a la Biblia es un mundo oprimido por Satanás, oprimido bajo el síndrome de la tristeza, de la aflicción, del desespero, de la angustia. Un mundo lleno de caos y de opresión. Es el mundo que estamos viviendo. Y por esa razón estaba viendo Joel. Y me llamaba mucho la atención cómo comienza el libro de Joel. Acuérdate que ahorita le llamo Joel. Pero Joel comienza diciendo, y ahí sí yo lo leí en la Reina Valera y quisiera como leerlo en la Reina Valera. Dice así, oíd esto. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, versículo 2. Escuchad, moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Aquí lo que yo veo es que llegarán acontecimientos asombrosos. Y estamos viendo acá que llegarán momentos de una invasión de langostas. Es lo que comienza, cosas que antes nadie había visto, cosas que no son naturales, cosas que no se habían presentado en otras épocas. Y como que la gente entienda que esto viene como un juicio de Dios. Y es lo que el desarrollo del libro de Joel. Y en el capítulo 2 nos encontramos que Dios empieza a llamar a la oración y al clamor, a su pueblo, que ore su pueblo. Y los invita al ayuno y los invita al clamor. Y después de esto, ustedes ven allí en el Joel, no alcanzamos a leer en el mismo Joel, capítulo 2 al principio, cómo todo empieza a reverdecer, cómo todo empieza a llenarse de vida, los árboles vuelven a crecer, todo empieza a llenarse de abundancia, de alegría, de gozo. Y termina diciendo, y después de ello derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes y vuestras jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es algo increíble. Es algo increíble, pero todo tiene que ver con la oración. Todo tiene que ver con la oración. ¿Qué estoy viendo yo y ya concretando aquí estas ideas? Que estamos viviendo momentos que yo personalmente pienso son sobrenaturales, misteriosos y raros. Ya como que el mundo se ha dado cuenta que este virus no es natural. Es decir, no es natural, entonces es sobrenatural. Bueno, pues parece ser que esto es de un laboratorio, producto de la maldad humana seguramente. Y todo esto está dentro del plan de Dios. O sea, Dios es un Dios que no se le escapa nada. Dios no creó este virus ni nada de eso, pero está dentro de su conocimiento. Ahora, piensa en un país como Colombia. Después de severo virus y toda esta cuarentena, el caos económico que ha ocasionado, todos estos millones de pobres que ahora tenemos en Colombia en nuestras estadísticas y todo lo que está sucediendo, después de esto viene este paro, estos bloqueos y todo este estrangulamiento a la economía, y uno no sabe si es que esto se va a empeorar o qué va a pasar. De acuerdo a Joel, las cosas después del saltón sigue el revoltón y después sigue el otro y el saltamontas hasta que acaban todo. Y tú terminas leyendo ese capítulo y terminas muy triste. Ya los cultivos acabados, la quiebra económica, la destrucción total de todo, como una legión de demonios que se desataron sobre el mundo. Pero hay esperanza, la esperanza es el pueblo de Dios, el remanente santo. Y si el remanente santo ora, va a llegar el Espíritu Santo. Y llegando el Espíritu Santo, lo que antes era desierto reverdecerá y levantarán. Las ceras se volverán a llenar de granos y volverá el mosto a los lagares, volverá la alegría y la dicha. Pero hay que, digamos en Joel, hay que
pagar el precio de la oración. Lo que el Señor Jesús les dijo a ellos, sí, no es con política, les dijo el Señor Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, no es con política, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero hay que estar unánimes, orando, clamando por el Espíritu Santo, clamando por días mejores para nuestra nación, porque yo sí veo como una cuestión muy sobrenatural frente a este fenómeno del coronavirus. Estaba leyendo yo algunas personas que me mandaron recientemente enfermas de este virus, y todas ellas refieren lo mismo, hermanos amados de la iglesia. Una señora me escribía y más o menos me relataba en estas palabras. Ella me decía que tuvo un sueño y en el sueño veía a una señora de negro entrando a un conjunto de casas. Y en el conjunto de casas, aunque había una portería, el portero no hizo nada y esta señora entró y empezó con otros hombres de negro a entrar a las casas. Y algunas personas no los dejaban y los reprendían y los echaban, pero otras los dejaban entrar. Y entrando en las casas se saqueaban la casa. Y ella me dice, yo me veía detrás de esa señora y le decía, yo iba ante la gente y le dije, no te dejes robar, no dejes que entre, pero algunos se rendían y los dejaban entrar. Ella decía, se rendían y dejaban entrar esos espíritus, estos espíritus o esta persona de negro. Ese fue un relato y ella después me comentó, ella cae bajo la enfermedad del COVID y también ve como estas sombras oscuras que vienen sobre ella. Pero ahí hay una lucha espiritual. Otra persona muy diferente me escribió, pues se lo iba a leer y oiga, no, se me quedó el celular, pero bueno, después. Otra persona me escribía y me decía, pastor, esto es un verdadero espíritu de muerte. Yo sentía como el poder de unas sombras que se venían contra mí. Cuando mi esposo me ungía la cabeza y lloraba, se iban. Y yo tenía paz y podía respirar. El punto que siempre lo he visto, no solo en este pico de la pandemia, sino en el anterior pico, y lo he escuchado, es que es cierto, es como que algo se desató sobre el planeta, algo se desató. Pero nosotros tenemos la gracia de Dios para confrontar, para ser violentos, para reprender la muerte, las tinieblas. Y yo creo que los únicos que podrán hacer frente a esto para que la gente se convierta serán cristianos llenos del Espíritu Santo. Por eso te animo a que todos tenemos que orar. Esto no implica que entonces las personas que han fallecido entonces están mal. No, todos tenemos un luto en este momento de la historia en nuestro país. Creo que a todos nos ha fallecido un familiar o alguien muy cercano. En la iglesia ya hay personas cercanas, amadas, que han fallecido por este COVID que está atacando el mundo. Pero el punto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que venga otra oleada? Como iglesia tenemos que hacer algo. Yo recuerdo que la primera vez que vino esto, hace 1 año y medio, a nuestra iglesia y nos tocó cerrar la presencialidad, Dios me ponía Joel capítulo 1 y 2. Y hicimos un plan de oración, pero a veces veo que no sé si estamos orando con la intensidad que Dios quiere, porque somos la única esperanza del mundo, no hay otra esperanza para este mundo. Yo te animaría que pudiéramos pensar, yo estoy buscando a 8 líderes guerreros que quieran orar conmigo 16 horas, una vez por semana, solamente de viernes a sábado, y que pudiéramos orar de 8 de la noche, de toda esa noche hasta las 12 del día del sábado. Y ya lo hicimos hace 15 días, no sé si tú estuviste allá, pero yo estoy pensando, mira, ahorita hay jóvenes bellos y hermosos, estaba liderado por Caterine, qué bendición ver esos jóvenes guerreros. Todos los días están madrugando a ir al Parque Central a orar por nuestra ciudad. Eso es lo que detiene la mortandad, no solo la mortandad, sino todo este caos que quiere apoderarse de nuestra nación, de nuestros hijos, porque es que esta es una agenda contra nuestros hijos, es una agenda contra la familia, es algo increíblemente que no habíamos visto antes.
Así que te animo, si podemos mantenernos esto por el transcurso del año y pudiéramos hacer grupos y tú puedes estar aunque sea 1 hora o 2 horas, si son 2 horas con 8 personas, nos vamos 2 horas cada uno y nos vamos hasta las 16 horas de oración. Si es solo 1 hora, necesitaríamos 16 personas. Pero te propongo esto, vamos a masticarlo aquí con el equipo de la iglesia para proponértelo. Si tú estás orando con tus grupos de vida, qué bendición. Esto es lo que necesitamos. No te vayas a desestabilizar. La idea es que sigas orando en tus horarios que tengas, pero si te quieres sumar a este gran esfuerzo, que más adelante te lo vamos a comentar. El punto es que vamos a ver tiempos mejores. Vamos a ver la gloria de Dios. Quiero terminar precisamente con Isaías capítulo 60, un versículo que ya nos lo han regalado bastante y yo creo que tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo de esta pandemia. Dice: levántate, Jerusalén, capítulo 60, versículo 1, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti, Jerusalén. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Una oscuridad negra como la noche va a cubrir todas las naciones, pero sobre nosotros resplandecerá la gloria de nuestro Dios. El Señor nos bendecirá. Yo estoy seguro de eso. Yo quiero orar que tú seas lleno del Espíritu Santo y que todos podamos ser ungidos y llevar este evangelio de bendición y ver la bendición de Dios en nuestra casa, en nuestra nación y en nuestro entorno. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Señor, lléname con tu presencia. Señor, llévate el abatimiento, llévate la tristeza. Señor, llévate el lamento, llévate el luto, llévate la angustia, el desespero. Llévatelo, Señor. Señor Jesús, quita, Dios mío, toda ceguera para no poder ver las cosas maravillosas que tú quieres hacer. Todo espíritu de miedo, todo espíritu de angustia por los acontecimientos que estamos viviendo como nación. Llévatelo, Señor. Todo pesimismo hacia el futuro, todo espíritu de desgracia que se esté anunciando para los años venideros. Yo te pido que lo quites, Señor, y nos llenes del Espíritu Santo. Dile al Señor: lléname de tu presencia, lléname de tu poder. Yo quiero ver como tú ves, yo quiero soñar como tú sueñas, yo quiero profetizar tu verdad. Lléname de tu Espíritu, empodérame de ti, Señor. Lléname de poder, lléname de autoridad, lléname de la unción, del dinamos tuyo, Señor. Úngeme con tu Espíritu, el poder sobrenatural tuyo. Lléname, Dios, que milagros pueda llover, que milagros, Señor, puedan ocurrir. Señor Jesús, porque tú estás conmigo. Úngeme de fe, acrecienta mi fe, levántame, lléname de tu Espíritu, lléname, Señor. Y ahora yo quiero declarar: yo ato sobre ti todo espíritu de angustia. Ato sobre ti todo espíritu de miedo que te esté atormentando en tus pensamientos. Ato sobre ti toda desesperanza y todo pesimismo hacia el futuro. Lo ato, lo anulo, lo rompo en tu mente y desato en ti Espíritu Santo de Dios, Espíritu de vida, poder y fuego de Dios para resistir las adversidades y para ver los milagros que Dios va a hacer. Declaro que tus ojos te abren a lo sobrenatural de Dios, que serás ungido con el Espíritu Santo. Voces y lenguas sobrenaturales hablará tu boca. Declaro que el Señor unge tu cabeza con aceite y que tú vas a hablar las maravillas de Dios en lenguas angelicales. Desato el Espíritu Santo sobre ti. Declaro el fuego santo de Dios en tu corazón. Un hombre y una mujer que se levanta como antorchas encendidas en medio de una oscuridad mundial. Declaro que tú eres bendito, eres luz y que tú te vas a levantar a ver las maravillas, los milagros de Dios, las cosas grandes que Dios tiene. Dios tiene cosas hermosas y tú las vas a ver. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro victoria sobre esta situación que estamos viviendo a nivel nacional. Declaramos una iglesia ferviente en oración. Declaro una iglesia que se levanta a guerrear en oración, que se levanta a combatir todo espíritu de muerte y de tiniebla, y que veremos la victoria, veremos la bendición, veremos la provisión y la abundancia de nuestro Dios. Lo proclamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Amén
y amén. Que Dios te bendiga. Vamos a ir a IC3 Kids en casa, así que no te despegues allí con tus hijos. Dios te bendiga mucho.